está errado. ¿Sí? Pues puedo detectar, es una forma de detectarlo. Lo más importante, digamos, lo que más trabajo genera en información exógena es la preparación de los terceros. Y hay muchas herramientas de Excel, estos complementos nos pueden servir, pero hay otras herramientas también que nos pueden servir, otras funciones que nos pueden servir en esa preparación de los terceros y después en cómo colocar esos terceros en cada uno de los formatos. Ya vamos a ver esas funciones. Si llegan a necesitar, también me pueden escribir y les mando una consulta que permite extraer de los XML que hemos enviado los terceros y quitar los repetidos. O sea, ponemos los XML en una carpeta que sea C salida, en esa ruta, C salida, y ponemos todos los XML. Yo les mando este archivo y es simplemente darle clic derecho, actualizar la consulta, él se conecta al modelo de datos, analiza la información y después me carga los terceros que encuentra en esos formatos. ¿Sí? Ahí está recuperando los datos y me va a montar la información. De pronto no es muy necesario porque si tenemos los XML, muy probablemente tenemos los archivos de Excel donde hemos trabajado esa información o tenemos nuestro maestro de terceros. Pero si lo requieren, también se los puedo pasar. Miren acá, ahí están separados los que son nombres. Estos vienen de ese XML. Cuando tengamos nuestro archivo de terceros, es muy importante que la llave de búsqueda, que va a ser el NID, esté en valor y que nuestros formatos también estén en valor para que el buscar B nos funcione correctamente, no que unas veces sea texto y otras veces sea valores. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, acá tengo los NID como texto, entonces voy a utilizar la función valor igual valor. Voy a ir a decirle que es el NID, ¿listo? Entonces él me los va a copiar todos como valor. Listo, ya puedo copiar después este y reemplazar acá solo valores y me quedan siempre alineados a la derecha. Alineados a la derecha indican que son un valor. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado para que en el formato y en nuestra base de datos de terceros queden como valores y así cuando estemos buscando, hagamos un buscar B, nos funcione correctamente. Ahora, es probable que cuando bajemos, por ejemplo, los terceros, tengamos situaciones como estas, que el municipio o el departamento, en este caso sería el departamento, y este sería municipio, estén como valores. Y recuerdan que son textos, o sea, debería estar este con 3 caracteres y este con 2 caracteres. Entonces acá tenemos que hacer lo contrario, es convertir esto en texto. Podemos utilizar la función texto, le decimos cuál es el campo y acá, por ejemplo, le agregamos entre comillas, acá es punto y coma, entre comillas, 2 ceros. ¿Sí? Entonces, él lo va a convertir en texto, pero cuando encuentre, por ejemplo, acá el 5, le va a colocar 0,5. Y lo mismo hacemos para el municipio. Entonces, le decimos texto y le decimos que es este municipio, punto y coma, y entre comillas le damos 3 ceros. ¿Para qué? Para que nos rellene con los que falten cuando le falten a la izquierda. ¿Listo? Entonces, igual lo copiamos. Esa es una forma rápida y podemos validar, podemos incluso hacerlo. O sea, no importa si ya él tiene, digamos por ejemplo, este fuera no 1, sino 726. ¿Sí? No importa, él lo va a pasar. ¿Listo? Entonces, si algunos tienen y otros no tienen, podemos aplicar la fórmula a todo nuestro listado de terceros y así nos va a quedar de una vez validado que el código del municipio, que también es un error frecuente cuando estamos validando, esté completo. Listo, vamos a darle acá pegar, pegado especial, entonces acá quedan como solo valores y quedan en textos. Y así nos queda conformado. Otra cosa que debemos hacer es verificar el largo de la dirección, ¿sí? Que no tengamos direcciones menores a 9 caracteres. Acá, por ejemplo, ya los tenía todos validados. Listo, miren, acá hay uno de 9. Listo. Miren. No teníamos dirección, entonces le colocaron Bogotá DC. ¿Listo? Porque si hubiéramos colocado solamente Bogotá, nos hubiera quedado de 6 y no nos va a pasar en el prevalidado. Entonces, función valor, función texto y función largo son algunas funciones que nos pueden servir para también complementar nuestro archivo de terceros. Volvamos a nuestro listado base para el siguiente consejo y es armar la información en listados, complementar esos listados con funciones y de ahí analizar en tabla dinámica.
y esos listados marcarlos con lo que no influye o con lo que cambia de tercero, con el concepto que va a ir, pero no eliminar registros. ¿Para qué? Para que siempre tengamos cifras de control. O sea, por ejemplo, yo acá sé que está toda la sumatoria de mi cuenta 4. Si hay registros que no deben de ir, los marco como que no influyen para eliminarlos al momento de hacer el resumen en mi tabla dinámica, pero no eliminarlos del total. Entonces, para eso vamos a crear también acá algunos campos adicionales. Un campo adicional que sea concepto, para que hagamos una fórmula que me determine cuál es el concepto al que va a afectar, no agrupado como lo acabamos de hacer con la tabla dinámica. Vamos a colocarle el need a reportar, el nombre a reportar. ¿Esto para qué? Para que cuando tengamos que hacer algún cambio, por ejemplo, no, este need no va, va es este, o estos need no van porque son cuantías menores, entonces va a ir el 2222. Entonces, que me quede la trazabilidad que cambié por qué. Y también acá vamos a decirle el neto, y como este tiene una columna especial para la devolución, entonces vamos a crear la devolución. O sea, vamos a generar funciones que me permitan llegar a esta información fácilmente. Si estamos utilizando Viable y esto es un listado, estas funciones crecen o decrecen automáticamente cuando le demos a actualizar a ese listado. Por eso lo vamos a hacer al lado derecho. Igual si tenemos un archivo que exportamos o subimos como un archivo plano, también les sugiero que lo hagan de esta misma forma. Un consejo muy especial es que utilicen nombres de rangos para las cosas. Entonces, por ejemplo, para hallar el concepto yo voy a necesitar la cuenta mayor y el grupo cuenta. Entonces, a este le voy a decir grupo, voy a marcar el rango, lo voy a llamar grupo. Puedo utilizar la forma rápida de crear los nombres que es por acá, pero recuerden que se administran desde fórmulas. También en el curso de 10 temas de Excel hablamos de nombres de rangos, que es muy importante. Vamos a decirle acá, por ejemplo, que también queremos la cuenta mayor, entonces vamos a decirle que esta sea la mayor. Y enter. Entonces, este rango se llama mayor, este rango se llama grupo. Vamos a necesitar también acá el neto. Vamos a decirle acá que este se llame, por ejemplo, valor, para determinar si el neto es devolución, o lo puede haber llamado también movimiento, como estaba acá, con el nombre del rango. O sea, haberle dicho, cree desde la selección con el nombre de la fila superior, entonces este también se va a llamar movimiento. ¿Listo? Neto o movimiento. Valor o movimiento. O sea, este rango quedó con dos nombres. Si le doy a administrador de nombres, puedo decirle acá, vamos a eliminar estos que son ejercicios que habíamos eliminado. Vamos a decirle que este valor no se va a llamar valor, sino movimiento. Eliminar. Y también podemos crear otro para tercero. ¿Sí? El tercero, vamos a crearlo desde la selección. Estos dos para que miremos este que tiene espacio como lo crea, que lo crea con un underline. ¿Listo? Entonces vamos a decirle crear desde la selección, desde la fila superior. Aceptar. Y ya tenemos estos nombres. Entonces, miren, tenemos nombre tercero. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a decirle con un sí, digámosle acá, igual sí. ¿Sí qué? Si la columna que le dimos allá, grupo, es igual a 41, entonces coloque 4001. Si no, pregunte si, vamos a hacer un si anidado de tres condiciones, si la cuenta mayor, miren que él me trae automáticamente las etiquetas con los nombres, si la cuenta mayor es igual a 4110, entonces coloque 4003 y si no, coloque entonces 4002. Esto que es básicamente lo que hicimos cuando estábamos acá agrupando. ¿Listo? Le dimos 4001, vamos a quitarle los terceros para que lo veamos. ¿Cuál era la cuenta mayor? Listo. Entonces, si es 4210 es 4003,
los otros eran 40.02 y estos eran 40.01. Entonces miremos acá, 42.10. 42.10. Entonces, si mayor es 42.10 es 40.03 y si no, listo. Bien. Ahora, este campo, miren acá, es texto y este es texto. Entonces, en la fórmula, acá debemos decirle que si es igual a 41 en texto, o sea, entre comillas. Y acá, si mayor es igual a 42.10, entre comillas. ¿Listo? Entonces ahí sí me coloca que efectivamente ese es 40.01 y ya podemos copiar. Y ya tendríamos el concepto. Es de mucha utilidad tener un plan de cuentas mapeado con las cuentas y qué concepto en exógena va a afectar esa cuenta. E incluso hay algunas cuentas que dependiendo del formato van a uno u otro concepto. Entonces podemos tener ese mapeo y hacerlo más fácil con un buscar B. Búsqueme la cuenta entre este mapeo de conceptos y traerlo automáticamente, y eso nos puede servir también para la información del año entrante. Bien, el NIT reportado, vamos a traer este por ahora, listo, vamos a traer este por ahora, el nombre de este por ahora, y enseguida vamos a hacer en la tabla dinámica para colocarle acá la fórmula que queremos, listo, y para el valor, vamos a decirle también un sí sencillo, vamos a decirle que si por ejemplo, si lo tuviéramos positivo, acá las devoluciones es negativa, entonces si este es mayor que 0, entonces coloque ese valor, y si no, coloque 0. Y acá vamos a hacer lo contrario, o sea, esta misma función, control C, la copio desde adentro porque como no le di valores fijos, entonces no lo podría copiar, o sea, acá tendría que haberle dado F4 para dejar la columna Z fija, y acá también F4 para dejar la columna Z fija, o copiarlo desde adentro. Entonces acá en la devolución voy a decirle lo contrario, voy a decirle que si es menor que 0. ¿Listo? Entonces colóqueme este valor multiplicado por menos 1, porque no podemos reportar valores negativos. Y de esa forma estamos distribuyendo, ¿sí?, si es en el neto o es en la devolución. Y también podemos de una vez aprovechar en la fórmula para que nos redondear sin decimales. Listo. Vamos a copiar la fórmula para no tener que copiar el redondear, digámosle acá, menos. Menor que. Listo. Y el por menos 1. Acá. Por menos 1. Entonces, de esa forma ya vamos a tener nuestra columna neto y nuestra columna de evolución, y todo este rango, a todo este rango vamos a darle el nombre, ¿sí?, control shift y flecha hacia arriba para que nos lleve hasta el principio, o control shift home o algo, y a todo esto le vamos a decir que esto es la base. ¿Listo? Vamos a darle un nombre y desde ahí es que vamos a hacer nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a hacer la función que nos determina si el NIT es cuantías menores o no. Entonces, en nuestra tabla dinámica, vamos a decirle acá que nos coloque, nos quite el concepto, nos deje los terceros, el nombre del tercero, el movimiento que ya está mayor, creo que es desde 500.000 o desde 1.000.000, recuerdo el tope, vamos a colocarlo desde 1.000.000. ¿Listo? Entonces vamos a decirle que de acá hacia abajo, entonces normalmente cuando yo estaba haciendo los formatos lo que hacía era agrupar, pero ya prefiero hacer siempre en un listado todas las marcas que necesito y ya trabajarlo después en la tabla dinámica. Entonces acá vamos a colocarle un nombre, los que se van a reportar, ¿sí?, vamos a decirle acá que sean reportar o mayores, el nombre que le queramos dar. Listo. Entonces vamos a decirle acá en nuestra fórmula que nos busque este nombre, este tercero, en reportar, y nos traiga la primera celda. Entonces, ¿qué pasa? Si nos da error. Si nos da error es porque no está arriba, está abajo, está en cuantías menores. Entonces vamos a utilizar acá si error,
sea, si esto le da error es porque es una cuantía menor, entonces colóqueme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Y así determinamos cuáles son cuantías menores. ¿Listo? Y acá el nombre lo vamos a hacer con un sí. Si este es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces colóqueme cuantías menores. Entre comillas porque es un texto. Y si no, tráigame el nombre que está en Q2. ¿Listo? Y de esa forma tenemos cuantías menores y ya tenemos el nombre. Ahora, como esto vamos a empezar a moverlo, entonces esto lo vamos a pasar a valores, clic derecho, pegado especial, valores, para que nos quede ya fijo. Y como ya tenemos toda la base, entonces esta tabla dinámica que teníamos antes, vamos a volverla a hacer. Vamos a decirle, cuando insertemos nuestra tabla dinámica, insertar tabla dinámica, vamos a decirle acá que la tabla es igual a base. Listo. Entonces me va a tomar ese rango. Y ya acá podemos decirle, por ejemplo, el concepto. Por concepto, muéstreme los NIT que voy a reportar, el nombre que voy a reportar, el neto y la devolución. ¿Listo? Vamos a verlo en vista sin subtotales y en compacto. Y vamos a decirle acá que nos repita en la configuración del campo, nos repita la etiqueta. ¿Listo? Entonces, ya vamos a tener, vamos a quitar este momento, allá vamos a tener por cada tercero, ¿listo? Cuánto es el valor o cuánto es la devolución, y ya lo vamos a tener agrupado y ya lo vamos a tener de una vez por concepto, ya vamos a saber que no hay cuantías repetidas, que no nos va a dar llave duplicada, y ya lo único que nos faltaría para pasar al formato es separar los nombres, combinándolo con nuestra base de datos de terceros. También es de mucha utilidad marcar cuáles registros afectan o no afectan nuestro formato, para no eliminar todos los registros, sino mantener una cifra de control. Entonces, para eso vamos a insertar esta fila que dice afecta sí, que todo lo voy a marcar como afecta, me va a quedar dentro de la base de datos, porque voy a quitar estos registros que dicen, por ejemplo, que el neto es 0 y la devolución es muy pequeña, que son ajustes de cartera. Entonces voy a filtrar acá. Vamos a colocarle acá filtros. Vamos a decirle que me filtre lo que sea neto 0. Y que sea, por ejemplo, estos. Que sea 0, que sea 2 o que sea 38. Solamente los otros en adelante los voy a reportar. Entonces, todos estos les voy a colocar afecta no. Entonces, afecta no. Control Enter. Eso me va a evitar eliminar el registro. Ya voy a actualizar mi tabla. Le voy a decir acá clic derecho actualizar y voy a colocarle ese campo de afecta acá en la parte superior. Entonces voy a decirle que me muestre solamente lo que dice afecta sí. Entonces ya acá me van a aparecer las cuantías que yo quise determinar. Vamos a decirle acá que lo ordene nuevamente. Vamos a decirle datos ordenar descendente por neto. Entonces vamos a tener acá las cifras de lo que estamos reportando por concepto. Muy bien, acá esas cuantías pequeñas ya no están afectando. Muy bien, ahora vamos a pasar esta información, ya esta información está lista, entonces otro truco, otra sugerencia es que manejen el prevalidador sin macros. Van a encontrar acá en la página de herramientas útiles, van a encontrar también el prevalidador sin macros para que lo puedan descargar. En este momento, cuando grabamos este video, no estaba todavía, es del 2017, pero apenas salga, ahí mismo lo generamos para colocarlo ahí con las principales hojas. Pero también el primer video de esta página,
habla de cómo crear una plantilla sin macros partiendo del prevalidador de la DIAN. O sea, ahí explico paso a paso cómo cogemos el prevalidador y le podemos quitar las macros para utilizarlo más fácilmente. Vamos a abrirlo acá. Vamos a darle acá archivo, abrir, prevalidador sin macros. Entonces vamos a tener la misma estructura, pero vamos a poder copiar y pegar libremente y aplicar funciones y validaciones antes de pasar al prevalidador final. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a pasar la información del 1007, vamos a pasarla acá, serían estos conceptos. El tercero, y los valores de ingresos. Entonces, digamos acá, los ingresos brutos recibidos por operaciones propias, entonces vamos a decirle que son estos valores y vamos a decirle por acá las devoluciones control C y vamos a pegarlo acá. También podemos utilizar, recuerdan, el truco de que nos seleccione cuáles celdas están en blanco, F5 especial, celdas en blanco en ese rango para rellenar todo con 0, control enter. Listo, mucho más rápidamente. Estos, país de residencia, razón social, bueno, el 1007 es muy fácil porque no tiene dirección, muy probablemente si no tenemos operaciones con el exterior, todo esto va a ser 169 que es Colombia, ¿sí? Sino pues el país con quien hayamos tenido operaciones comerciales. Y estos nombres, estos tipos de documento y esta información la vamos a pegar de nuestro archivo de terceros. Cuando estemos ya trasladando la información organizada de nuestro prevalidador sin macros al prevalidador de la DIAN, entonces es muy fácil, va a ser muy sencillo porque simplemente tenemos que abrir nuestro prevalidador. Vamos a abrir el prevalidador de la DIAN. Es muy recomendable deshabilitar todos los complementos que tengamos en ese momento y trabajar solamente con el archivo de la DIAN, o sea, deshabilitar viables, todos los complementos que tengamos. Y ya va a ser muy sencillo. Voy a mostrarles acá, por ejemplo, con el que estamos haciendo. Ahí puse algunos registros en ese 1007. Vamos a ir a complementos, vamos a decirle ocultar ayuda para que no nos muestre cómo agregamos registros. Miren, ya puedo simplemente contar en mi prevalidador sin macros cuántos registros son. Aquí tengo uno pequeño, digamos 26 registros. Entonces debo insertar 25 porque siempre va a haber uno. Entonces acá le colocamos 25 y agregar, ¿sí? Para que él me agregue los registros. Recuerden que por archivo puedo enviar hasta 5.000 registros. Si tengo una nómina de empleados de 7.000 empleados, entonces tendría que enviar dos formatos, bueno, en realidad muchos más archivos. En el 1001 le daría para muchos más archivos, solamente en el concepto 5001 ya tendría que enviar 7.000 empleados porque ya no hay cuantías menores. Entonces ya acá me paro en concepto, voy a mi prevalidador sin macros, marco todo el rango, que ya tiene los ceros, ya tiene las validaciones, ya tiene todo, y acá le digo pegar, control B. Al momento que está pegando los registros, también está haciendo validaciones. Por eso es un poquito más lento, no es simplemente copiar y pegar. Y por eso todo el trabajo lo hicimos en una hoja con la misma estructura del prevalidador, pero donde pudiéramos hacer funciones, búsquedas, concatenar, organizar nuestra plantilla antes de pegarlo al prevalidador. Luego acá ya le damos generar XML y si se presentan inconsistencias nos va a sacar una pantalla. Si por ejemplo el NID, el dígito de verificación no es para ese NID, o si le colocamos un tipo de documento equivocado o el concepto equivocado, si no nos va a pasar acá, que es donde nos va a generar el XML. Recuerden, como les dije hace un momento, no importa la carpeta donde tengamos, o sea, normalmente cuando descargamos el prevalidador, él lo genera en C
prevalidador DIAN 2016 o 2015, y ahí están todos los archivos. Pero yo puedo crear varias versiones de esos archivos. ¿Qué es lo importante cuando estoy creando el prevalidador? Tener la carpeta de salida y los XSD. La carpeta de salida y los XSD, y ahí puedo tener el prevalidador. Este prevalidador puede tener cualquier nombre. O sea, si yo manejo varias empresas, yo puedo crear un prevalidador con otro nombre. Lo importante es que donde ejecute ese prevalidador tenga una carpeta de salida, que es donde él va a ir a colocar los XML, que está vacía, y una carpeta XSD, que es la que tiene la estructura de los archivos cuando va a generar la información en XML. Cuando estamos prevalidando, entonces es importante decirle que es el primer envío, ¿sí? Que es inserción o nuevo, las fechas, el año de envío y el número del archivo. O sea, este número es muy importante. Este número lo define la bandeja de entrada, ya vamos a ir a mirar, y es el consecutivo y no se puede modificar dentro del XML, sino desde acá, cuando se está generando. Entonces, por ejemplo, si este es mi primer envío, entonces le daría 1, le daría generar, y él me va a generar ahí mi XML con este nombre y con esa cantidad de registros. ¿Qué es importante? Que si yo estoy haciendo es una corrección, si entramos para que miremos por dónde se hacen las correcciones, acá sería el concepto 2, ¿sí? Y si por ejemplo estoy haciendo una corrección del año 2016 o 2015 o 2014, acá siempre sería 2017, que es el año en el cual estoy haciendo el envío, pero las fechas de acá, ¿sí? Es donde le cambio si estoy haciendo 2015, 2014, 2013, acá le cambio fecha inicial y fecha final. Debo de utilizar el prevalidador de cada año para generar el archivo correspondiente y quede con la estructura que era para ese momento. Y puedo hacer un reemplazo parcial de los registros que estoy enviando. Ahora vamos al portal de la DIAN y unos consejos que son muy sencillos, pero nos ahorran tiempo. Todas esas cositas nos van ahorrando tiempo. Es no necesariamente tenemos que utilizar, que he visto en algunos usuarios que utilizan el equipo más viejito, el que les ha funcionado con la firma, si tenga Windows XP, ¿sí? O así tenga Excel 2003, ¿sí? O así tenga unos navegadores ya más viejitos, ¿sí? Equipos con muy poquita capacidad. No pueden utilizar equipos nuevos con buena capacidad, con buen procesamiento para que sean rápidos. Simplemente pues validan que se cumplan los requisitos, que las cookies se permitan, que tengan la última versión Java, que eso está acá en otros servicios DIAN, que pueden verificar los requisitos para la firma. Ahora los que estamos utilizando firma electrónica es mucho más sencillo. Hay algunos consejos que son prácticos y muy fáciles. Por ejemplo, como vamos a estar entrando varias veces a la DIAN en este proceso de envío de información, pues entonces, ¿por qué no ir y esta página de una vez colocarla como página predeterminada en nuestro navegador? El mejor navegador que hay para enviar la información a la DIAN es Mozilla. Entonces, instalar ese navegador y por acá por opciones, decirle que nos deje esta como página de inicio, donde siempre vamos a entrar. ¿Listo? Otra recomendación es, muchas veces somos demasiado creativos con las claves, hacemos claves muy complicadas y recuerden, en este proceso cada archivo hay que firmar para colocarle en la bandeja de entrada y firmar el envío. Entonces es mucho mejor colocar una clave más sencilla, de pronto pueden cambiar para que la clave de ingreso y la clave de la firma sea la misma. Acá tengo mi clave consecutiva con la mayúscula al final, o sea, hago mi clave y la última letra es la mayúscula, el carácter especial, y así es muy sencillo, ya que se puede utilizar también el teclado, y cuando estamos utilizando el teclado virtual también es más fácil esa clave. Acá vamos a encontrar en nuestro panel el destacado del mes, que es colocar archivos en la bandeja de entrada. Aparece así, le damos 1007, que es el primero que vamos a enviar. Vamos a darle buscar. Es la última versión, vamos a darle acá a continuar. Lo que les decía hace un momento, hay que mirar en nuestra bandeja, vamos a decirle que este es el formato y miren, acá me dice, su próximo consecutivo para el envío de archivos es el 7. Si ese es el primero que voy a enviar porque estaba haciendo unas correcciones o porque envié otros formularios que me gastaron consecutivos, entonces cuando estábamos generando en nuestro archivo de Excel, acá ¿sí? Le debía haber dado 7.
Este 7 es el último número que se genera en el archivo. El archivo me dice qué año estoy presentando, qué formato. Miren acá, 1007, ¿sí? Versión 8 del 2017, es el consecutivo 00001. ¿Listo? Entonces, en realidad, el que voy a hacer es el 007, entonces debo volverlo a generar. ¿Por qué? Porque ese código, ese numerito, queda dentro del archivo. ¿Sí? Miren, por ejemplo, acá le dije que era 2. No, esto no es 2, es 1, porque no estoy haciendo una corrección, estoy haciendo una inserción nueva. Miren que cuando lo cambio acá, me cambia este primer 1. ¿Listo? Y esto me está quedando en la carpeta de salida donde ejecuté este archivo. ¿Sí? Acá me está diciendo MM 2016 corrección en salida. Vamos a mirarlo. Estos son los que hemos estado generando. Por eso me generó varios. Miren que este número, yo no puedo venir y decirle acá, me equivoqué. Voy a darle F2 y voy a cambiarle acá por el número 7. Es porque este archivo, por dentro, en su estructura, miren, tienen la cantidad de registros que tiene, el número de